Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Guatemala atraviesa una severa crisis ambiental de la que solo se habla en momentos de coyunturas que desencadenan en lamentables tragedias. Grandes incendios forestales y altas tasas de deforestación. Ríos y lagos con grados alarmantes de contaminación. Escasez de agua o deslaves e inundaciones ocasionados por excesiva precipitación pluvial. Son algunos de los problemas provocados por la falta de políticas ambientales serias y la indiferencia de la sociedad ante la preservación del medio ambiente. El deterioro ambiental tiene serios efectos sociales y económicos en cualquier país. En los últimos 40 años, Guatemala perdió el 60% de su cobertura forestal y el 90% de las aguas superficiales presentan distintos grados de contaminación. Otro efecto importante es el aumento de la vulnerabilidad ante los desastres naturales. De hecho, Guatemala ocupa el cuarto lugar entre los países más vulnerables a sufrir desastres naturales en el mundo, según el Informe Mundial de Riesgo. No es sostenible que sigamos haciendo oídos sordos a las llamadas de atención que nos envía la naturaleza. Nuestra propia supervivencia depende de que podamos implementar políticas para aprovechar de manera responsable el recurso hídrico y forestal del país, además de un serio esfuerzo por manejar adecuadamente nuestros desechos. Guatemala debe sumarse al esfuerzo de varios países del mundo que luchan por crear sociedades más conscientes en los temas ambientales y que han logrado encontrar un equilibrio adecuado entre crecimiento económico y sostenibilidad ambiental. Las herramientas para lograrlo son la educación, la innovación y tecnología, la responsabilidad social empresarial y la política responsable y comprometida con el desarrollo. Esta semana en Dimensión, hablamos con un grupo de expertos ambientalistas sobre el deterioro del medio ambiente en el país y los efectos sociales que éste tiene. Buenas noches, iniciamos el programa Dimensión de esta noche y queremos tocar el tema, discutir sobre el deterioro del medio ambiente en Guatemala. Para ello contamos con el licenciado Juan Carlos Godoy, quien es el director para Guatemala de The Nature Conservancy, el ingeniero Raúl Maas, quien es el director del IARNA, y el ingeniero Jorge Chapas, director de RANA. Muchísimas gracias por estar en esta noche y queremos discutir sobre el tema del medio ambiente a propósito pues, de la situación que se está dando en la Reserva Natural al norte del país y que está, digamos, de alguna forma poniendo nuevamente este tema en la opinión pública. Sin embargo, cuando uno ve los datos sobre el medio ambiente, lo que uno se puede percatar es que efectivamente hemos tenido un deterioro importante del medio ambiente en Guatemala en los últimos 40 o 60 años. Datos del IARNA, que el ingeniero acá, de hecho, es parte de quien produce estos datos, nos da cuenta de que en los últimos 40 años se ha reducido un 60% la cobertura forestal del país y que todos los años se pierden más de 130,000 hectáreas de bosques. Y esto representa aproximadamente una tasa bruta de deforestación de 3.4 anual, que nos coloca, digamos, entre las más altas de América Latina. A eso también le tenemos que contar que el 90% del agua se encuentra contaminada en el país y que obviamente con esos dos datos solamente uno debería de preocuparse por la viabilidad que podemos tener en el país, la viabilidad y no solamente una viabilidad política, sino una viabilidad en términos de la vida humana como tal. ¿Cuál es el futuro que tenemos como país con estos datos y si seguimos a este ritmo de deterioro? Y quisiera plantearles cuáles son las principales causas de por qué hemos llegado a este punto, qué es lo que está causando esto. Empezamos con usted, ingeniero. Bueno, pues fundamentalmente el principal agente promotor de este tipo de transformaciones está afincado en las tensiones permanentes que han existido entre la sociedad y la naturaleza. El ser humano, de hecho, ha logrado todo su avance económico, social, político, tecnológico y estas mejoras en la calidad de vida a partir de usufructuar los bienes y servicios que genera la naturaleza. Esa interacción, digamos, tiene una larga data y
la conducta humana pues básicamente está afincada en el extractivismo. Extraemos bienes de la naturaleza, los procesamos y los utilizamos para generar mejores condiciones de vida. Esto ha dinamizado, digamos, relaciones sociales. El asentamiento de los nómadas implica transformaciones en las relaciones sociales, en las relaciones políticas y en las relaciones de producción, intercambio y distribución de los productos que se aprovechan de la naturaleza. A partir de este punto, digamos, hace 125 siglos, pues hay como momentos específicos donde se han dado transformaciones muy profundas en esa relación sociedad-naturaleza, que nosotros vemos que se han exacerbado de pronto en los últimos 50 años, a partir de algunos factores como el modelo de desarrollo, que sigue estando basado en el extractivismo, pero ahora mucho más profundo, mucho más exacerbado, porque las demandas de la sociedad pues implican hacer un uso más intensivo de esos bienes. Cada vez somos más, necesitamos más materiales de construcción, necesitamos escuelas, puentes, carreteras, puertos. Y la producción, digamos, de bienes, sobre todo para la exportación, para la agroindustria, que ha sido en los últimos 500 años, digamos, el motor que ha dinamizado la gestión político-económica del país, pues sigue estando basada en la explotación de bienes y servicios naturales. Pero, digamos, estamos ante una situación en la cual particularmente en el país estamos haciendo un uso irracional de los recursos, o, digamos, somos parte, digamos, de una situación más general o más global y no tenemos, digamos, una particularidad en ese sentido, o realmente somos un país que está haciendo muy malas cosas en términos de medio ambiente. ¿Licenciado? Yo diría que sí, que estamos haciendo las cosas bastante mal en términos ambientales. Solo quiero tal vez sacar una cifra. El presupuesto público de todas las instituciones que se dedican al tema ambiental en los últimos 14 años nunca ha pasado del 1% del presupuesto ordinario de la nación. Sumando los presupuestos de CONAP, INAP, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, etcétera. Estamos hablando de entre 300 y 800 millones de quetzales. Entonces, la gestión pública sobre el tema ambiental es insuficiente, es débil. Y como sociedad, como que nos creímos que siempre íbamos a ser el país de la eterna primavera, pero hemos ido pasando en los últimos años de 6 a 8, a 12, a 14, a 17 millones de habitantes. En muy pocos años vamos a ser más de 25 millones de habitantes que requerimos tierra, que requerimos agua, que requerimos energía, etc. Entonces, yo sí creo que hemos estado haciendo las cosas de una manera muy insuficiente. Y para poner otros ejemplos, Guatemala es de los pocos países en América Latina que no tienen una ley de aguas. Guatemala es de los países que tienen menor capacidad de embalsamiento de agua per cápita. Somos de los países que más desechos sólidos per cápita tenemos botados en las carreteras, en las salidas de los pueblos, etc. Entonces, está pasando algo, no estamos haciendo una gestión ambiental efectiva. Y creo que las faltas de presupuesto, las debilidades institucionales pasan por la poca valoración que la sociedad guatemalteca hace finalmente de los bienes y servicios naturales. Y por esa falta de valoración que pasa por la concientización y por la comprensión de los fenómenos naturales y de los bienes y servicios que generan, es que no hay una presión ciudadana para aumentar las acciones y las inversiones en la gestión ambiental y, por lo tanto, se privilegia el esfuerzo privado o público en otras acciones y no en el tema ambiental. Ingeniero, ¿cuál es su lectura de la situación que está afrontando Guatemala? Sí, bien, bueno, desde mi perspectiva, un tanto, digamos, disentir con
pues, los colegas, porque yo efectivamente creo que el problema o los problemas ambientales obedecen al sistema de gobierno y sistema de economía que nos rige. Y a ese sistema de gobierno y economía le podríamos englobar bajo el término de estatismo. Yo particularmente creo que este modelo que da justamente, digamos, a ese modelo de desarrollo que decía el ingeniero Maas, pues a ese modelo subyacen una debilidad de instituciones, pero no precisamente de las instituciones a las que se refiere el licenciado Godoy, sino más bien a las instituciones de la propiedad, que no permiten efectivamente que la gente, que los guatemaltecos valoren de manera correcta los bienes y servicios que ofrece la naturaleza, y las instituciones de seguridad y justicia, que no permiten, en principio, que haya certeza de castigo, por ejemplo, y un sistema de justicia probo, diligente, independiente, imparcial, que sepa dirimir los conflictos que emergen cuando hay un incumplimiento de los contratos o cuando hay un daño, digamos, a la propiedad de terceros. Adicionalmente, ese modelo de desarrollo que hablaba el ingeniero Maas y que subyace, insisto, a este sistema de gobierno y economía tan perverso, implica obviamente que no hayan mercados libres, que más bien hayan mercados que estén rodeados de muchos privilegios. Y cuando tenemos en la sociedad tantísimos privilegios, entonces no existe la capacidad de poder intercambiar libre y pacíficamente esos bienes y servicios que nos aporta la naturaleza. Entonces, pues efectivamente la basura a la que alude el licenciado Godoy existe, y existe porque precisamente no hay un mercado que permita valorar eficazmente el precio que pudiese tener la recolección de la basura en las casas, y luego valorar en justo precio el transporte y el tratamiento de esos recursos que al final de cuentas pues son materia prima para los emprendedores. Desde nuestro ángulo, por ejemplo, el tema de la ley de aguas, en realidad el hecho de que no exista una ley específica sobre aguas no quiere decir que el tema no esté efectivamente regulado. Yo invito al licenciado Godoy a revisar, por ejemplo, el Código Civil de 1932 y el Código Civil vigente, donde hay un articulado muy interesante de cómo salvaguarda los derechos de propiedad de las aguas en propiedad particular y establece un modelo muy interesante de cómo gestionar las aguas en propiedad estatal, ya sea municipal o nacionales, digamos. Hay ahí, digamos, algunas normas muy interesantes. No es cuestión de legislación, sino es cuestión, pienso yo, de instituciones, y las instituciones que pensaría yo que son más convenientes para la sociedad, para los guatemaltecos, pues están básicamente la propiedad privada, la justicia y bueno, los mercados libres que van a permitirnos valorar en su justo valor, insisto, los bienes y servicios de la naturaleza. Un dato interesantísimo es que, por ejemplo, en Estados Unidos, a mayor crecimiento, aún en un crecimiento de 1% en la libertad económica de los estadounidenses, se reduce en un 7% el índice de partículas contaminantes en el ambiente. Y por eso es que las ciudades en Estados Unidos son realmente limpias, pero es porque hay riqueza. Solo siendo ricos, solo generando riqueza, creo que podemos mejorar las condiciones ambientales de nuestro país. Al final, habría que preguntarse si en el caso, por ejemplo, de la deforestación se da más en áreas que son de propiedad común o propiedad privada, que sería una cuestión interesante para poder ver si realmente este es uno de los problemas. Pero se nos ha terminado el tiempo en este segmento, así que vamos a tener que continuar en el siguiente. Regresamos en Dimensión. Continuamos en Dimensión discutiendo sobre el tema del medio ambiente en Guatemala, específicamente el deterioro que ha sufrido el medio ambiente en el país durante los últimos 60 años. El tema de, digamos, la deforestación, que es uno de los temas más preocupantes que fuera de cámaras el ingeniero Maas nos indicaba de que ha crecido, digamos, fuertemente. ¿Realmente se debe a una falta de establecimiento de propiedad privada o no? Ingeniero. Básicamente el tema
de la deforestación está muy vinculado justamente a lo que señalaba acá el ingeniero Chapas, el perverso modelo de desarrollo en el que estamos, en el que ha evolucionado la sociedad guatemalteca. Ya en 1823 se decía que este país solo iba a salir adelante si lográbamos privatizar las tierras. Estamos casi 200 años después y justamente tampoco esa es la opción sobre la cual el país tiene opciones de salir. Creo que hay que buscar más adentro en las lógicas del modelo. Yo creo que uno de los temas más desafortunados, y como lo señalaba Juan Carlos, es que justamente seguimos creyendo que la naturaleza es el cono infinito e ilimitado de la abundancia y que todo hay que tomarlo, usarlo y desecharlo. Desafortunadamente todos los desechos vuelven a llegar al cono, a ese cuerno de la abundancia. Creo que uno de los temas básicos en esta lógica del modelo en el que se dinamiza la sociedad guatemalteca es reconocer que los usos de los bienes y servicios ambientales tienen un límite. Y esos límites los impone la naturaleza. Y desafortunadamente nosotros, como sociedad, no hemos tenido la capacidad de internalizar esas limitantes que impone la naturaleza, porque nuestra idea es que sigue siendo el cuerno abundante e infinito de dotación de recursos. Estos recursos están llegando a su capacidad. Ya realmente algunos colegas consideran que estamos en el punto de no retorno. Es decir, esa imaginaria y pletórica riqueza natural del país probablemente ya haya llegado a sus límites. Y esto implica justamente las preocupaciones. Seguimos sustituyendo bosques por otros tipos de uso de la tierra, para producción agrícola de diferente tipo, para desarrollo de infraestructura. Pero estamos olvidando que muchos de los insumos que nuestras acciones productivas, sobre todo las del modelo de desarrollo guatemalteco basado en la explotación a ultranza de los bienes y servicios naturales, revelan. El 70% de la riqueza que se genera en el país depende directamente de los bienes y servicios naturales, de los suelos, del agua, para poner dos ejemplos, ¿no? Hay un acoplamiento muy intenso y muy directo entre la generación de riqueza y el uso de recursos naturales. En la medida que estos recursos naturales se están haciendo escasos, están obligando a entrar a competir las necesidades de producción versus las necesidades de la sociedad de contar con bienes y servicios ambientales fundamentales para su existencia: agua, energía y alimentos. Y esto está poniendo justamente, digamos, en la caldera de la conflictividad lo que tú estabas planteando, la sobrevivencia misma de la especie humana y sobre todo en un territorio como el nuestro, extremadamente vulnerable a los impactos del cambio climático. Aunque hay que tomar en cuenta que sin cambio climático ya la sociedad guatemalteca está al borde del colapso. Es decir, no es culpa del cambio climático, es justamente un efecto colateral de la lógica del desarrollo que ha imperado en este país, diría yo, en los últimos 200 años. Pero digamos, uno lo que ve es que los bosques se siguen perdiendo, uno ve efectivamente el daño que se ha causado en ciertas regiones del país, pero digamos, pareciera que es una situación ante la cual los ciudadanos pues no podemos hacer nada. Hay instituciones que tendrían que estar velando por la preservación de estos bosques y sin embargo se siguen perdiendo. El ingeniero más fuera de cámara decía que el 60% del territorio nacional estaba con bosques en los años 60, 1950 y al día de hoy 30% aproximadamente. Entonces, digamos, a ese ritmo, pues efectivamente vamos a terminar perdiendo los bosques del país. ¿Hay un modelo que podríamos implantar que pudiera ser sostenible? ¿Hay ejemplos que podemos tomar? ¿O estamos condenados a un modelo en el cual efectivamente estamos depredando los recursos naturales sin que tengamos la capacidad de renovarlos? Yo creo que Guatemala debería muy probablemente de repensar sus ejes de desarrollo y de acumulación de riqueza.
Hay países, por ejemplo, que han dicho, bueno, nuestra apuesta al desarrollo es educación, alta tecnología y cuidado de la naturaleza y desarrollo del turismo. ¿Tenemos petróleo? Sí, pero poquito. No vamos a ser un país petrolero. Minería, sí tenemos, pero es poquita. Comparado con América del Sur, por ejemplo. Tampoco. Entonces, este país tiene potencialidades de desarrollo que hemos despreciado. Yo me pregunto si este país, por ejemplo, podría convertirse en un país donde el turismo sea uno de los ejes o el mayor eje de desarrollo. Posiblemente sí, con un patrimonio natural y un patrimonio cultural extraordinario. Pero ¿cuánto se invierte en esa lógica en este país? Turismo hablando de una actividad basada en el paisaje, basada en el patrimonio, que generaría miles de empleos, muchísimos más que otros ejes de desarrollo que se han privilegiado en los últimos años, que solamente favorecen a algunas inversiones y muy pocos puestos de empleo. Entonces, es un tema de cómo se repiensa el desarrollo del país. Y para regresar a algunos temas, al tema de la deforestación, es decir, los bosques implican madera, implican productos no maderables del bosque, exportables inclusive, muchísimos, pero implica también verlos como masa, como paisaje. Y ese paisaje puede ser valorado y debe ser valorado para el desarrollo del empleo y desarrollo de la acumulación de riqueza. En este momento prácticamente el único instrumento que tiene el Estado de Guatemala con mayores recursos financieros es justamente el programa de Probosques, ¿verdad? Y la experiencia de los últimos 15, 20 años de PINFOR y PINPEP. Pero después no hay otro. Y yo disiento de lo que dice Jorge con respecto al tema de la ley de aguas. Hay cosas relacionadas al agua que no están legisladas. La legislación que existe es insuficiente, vieja, obsoleta, que no moderniza al país. Y para hablar de un tema, ¿quién es el responsable de invertir en que haya agua subterránea? Bueno, son los privados, licenciado Godoy. No, son los privados, son las municipalidades, son las instituciones, son las tarifas, son las concesiones. Y esas cosas no están reguladas y por lo tanto no hay recursos financieros suficientes para hacerlo. Porque ¿quiénes son los privados? ¿Son los pobres, los marginales o son los empresarios? ¿De quién estamos hablando? Algunos tienen capacidad financiera para hacer algunas cosas y otros no. Entonces, no es simplemente que los privados así porque sí puedan resolver algunas cosas. Es muy importante su participación como actores sociales y como inversionistas, pero hay reglas del juego. Y tú ponías algunos ejemplos de Estados Unidos. Sí, algunas cosas se suceden porque hay regulación que lo permite y que lo incentiva. Pero cuando no hay regulaciones y no hay institucionalidad que incentive o que multe o que regule en términos generales, es muy difícil hacer algunas cosas. Entonces realmente hay que pensar la institucionalidad existente, hay que repensar y modernizar la legislación y hay que repensar y reformular instrumentos y mecanismos financieros para invertir en la gestión ambiental. Se nos ha terminado el tiempo en este segmento. Empezamos con usted en el siguiente, ingeniero. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre el medio ambiente. Ingeniero, empezamos con usted en este segmento. Sí, bueno, por alusión, ¿no? Yo sí creo más bien que Estados Unidos, por ejemplo, está como está a pesar de las regulaciones y no por las regulaciones. La EPA justamente se crea a partir de la celebración de un Día de la Tierra, que justamente, ¿verdad?, es en estos días. Y se crea a partir de esta celebración y años, digamos, pocos años después de haber creado la EPA, alrededor de 1971, 72, creo yo,
sus creadores se van dando cuenta de que realmente habían creado un monstruo y empiezan a tratar de revertir el proceso. Y no lo han logrado a la fecha. O sea, en realidad la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha sido un monstruo burocrático que ha impuesto una serie de limitaciones para el crecimiento económico y la generación de riqueza. Justamente hoy por hoy hay un tanque de pensamiento muy prominente que está haciendo una propuesta de desmantelar a la EPA, porque el crecimiento económico y el buen desempeño ambiental que tienen los Estados Unidos es a pesar de ella y no por ella. Yo disiento completamente en que hayan que reformular instrumentos o diversificar, por ejemplo, programas de incentivos forestales. Invito a conocer los graves daños que causan estos programas de incentivos y particularmente porque son nuevamente privilegios que se otorgan solamente a unos en función de otros y se hace de una manera inconsulta y de una manera coercitiva a través de impuestos y eventualmente a través de deuda. Y eso no es justo ni moral, estar imponiendo deuda a nuestros hijos y a nuestros nietos. Yo creo más bien que los privados, cuando yo me refiero a los privados, no me refiero a los grandes empresarios necesariamente que tienen capacidad de invertir, sino también a las personas que eventualmente no tienen capacidad de inversión, pero que deberían tener certeza jurídica sobre su tierra. Y no solo sobre el suelo, sino también sobre el subsuelo. Y es por eso que Estados Unidos hoy por hoy, es porque hay certeza jurídica sobre el subsuelo, hoy por hoy ha innovado en grandes, digamos, eficientes tecnologías de extracción de petróleo, por ejemplo, y hoy por hoy ya está en franco movimiento hacia independizarse de la importación de petróleo, pues, ¿verdad? Y es por eso que debiésemos incluso de agradecer los bajos precios de las gasolinas en nuestro país, por ejemplo. Es porque hay tecnología, y hay tecnología porque hay inversión. Y hay inversión porque hay certeza para invertir. Pero no puede haber certeza para invertir cuando 1/3 de este país está en áreas protegidas, caballeros. Es que ese es el gran problema. El CONAP es un rotundo fracaso, al igual que el Ministerio de Ambiente y al igual que el INAV, porque imponen una serie de costos a los guatemaltecos que hace que el dinero que podría quedar en sus bolsillos para invertir y mejorar sus condiciones de generación de ingresos y hacer más rica a la gente, y entonces cuando sea más rica, entonces sí, poder ocuparse del medio ambiente, lo que hacen estas instituciones más bien es crear todo un modelo burocrático que implica, pues obviamente, una serie de obstáculos para el crecimiento económico. Los invito a estudiar la teoría de Simon Kuznets, que dice que a mayor crecimiento del ingreso per cápita durante el periodo de crecimiento de un país, efectivamente hay mayores niveles de degradación y contaminación del medio ambiente, de donde más el ser humano puede generar riqueza y puede proveerse de techo, de alimento, de ropas. ¿Ya? Pero hay un punto de quiebre, dice la teoría de Simon Kuznets, en donde el ingreso per cápita sigue aumentando, pero los niveles de degradación y de contaminación empiezan a reducirse. Los invito porque ese es un modelo teórico basado en la realidad y que uno cuando va a Europa o va a Estados Unidos lo ve fácilmente. O sea, no hay contaminación de partículas, por ejemplo, de vehículos en el aire. ¿Por qué no lo hay? Porque todos los vehículos son del año, caballeros. ¿Y por qué son del año? Porque la gente tiene para comprar esos vehículos. Aquí la gente todavía usa leña y seguimos con muchas organizaciones no gubernamentales siguen hablando, por ejemplo, de estufas mejoradas. ¿Por qué no hablar, por ejemplo, de hacer crecer económicamente a estas personas de tal manera que puedan acceder a otras fuentes de energía y que dejen de depender y de estar muriendo, porque eso es lo que está pasando, por contaminación de gases por el tema del uso de leña? Entonces, yo insisto, y creo que coinciden mis colegas, es el modelo de desarrollo, pero el modelo de desarrollo basado precisamente en que el gobierno ha usurpado funciones, atribuciones y presupuestos a la esfera privada que corresponde a los guatemaltecos. Y al irrumpir esa esfera privada, entonces estamos pues en este modelo tan perverso, que no se le puede llamar de otra forma, de estatismo, ¿verdad? Socialismo y de privilegios que nos ¿Podemos complica. considerar que el CONAP ha fracasado como tal y que este sistema de reservas protegidas, digamos, o de áreas protegidas
pues no ha cumplido su propósito. ¿Por qué no ha cumplido su propósito? A mí, digamos, me encanta que al final encontramos un punto de convergencia luego de muchos debates y muchos de acuerdo con Jorge en el tema de que realmente lo que hay que revisar es el modelo de desarrollo. ¿Sí? Porque al final, lo que pasa es que estamos viendo dos modelos de desarrollo totalmente divergentes. Uno basado en el crecimiento económico y el libre albedrío en la búsqueda del crecimiento económico versus una mirada diferente. No pensando en el crecimiento económico, sino pensando en el bienestar de los seres humanos, del colectivo guatemalteco, de los 16 millones de guatemaltecos. Y uno de los grandes retos es cómo asegurar que estos 16 millones de guatemaltecos, o 20, vamos a tener agua, alimentos y energía en cantidad y calidad suficiente todo el tiempo y para siempre en el futuro inmediato. Contrasta un poco con la visión de seguir creciendo hasta que lleguemos a un nivel donde el derrame empiece a llegar a todos. Son dos lecturas diferentes del desarrollo. Nosotros apostamos más a esta. Y de pronto tal vez sería interesante leer otras teorías económicas que están un poco apartadas de la búsqueda incesante y de un crecimiento económico al infinito, lo cual, desde los fundamentos de la física básica, es imposible. Es decir, hay límites. La naturaleza, y lo dije anteriormente, tiene límites. Entonces, ¿cómo dentro de esos límites aseguramos tres temas básicos? Agua, energía y alimentos para la población. Ahora, pero dos temas importantes. Uno, el licenciado mencionaba el tema del turismo como un eje primordial de crecimiento. Lamentablemente, si uno ve, claro, Costa Rica se le pone como ejemplo, pero digamos, es cierto que Costa Rica ha logrado una industria de turismo bastante fuerte. Sin embargo, digamos, no es la principal industria en Costa Rica, digamos, como proporción del PIB, digamos, el aporte no es, digamos, no explica de alguna forma el nivel de bienestar que tienen en Costa Rica. Digamos, lo que uno ve en la historia económica, si ya nos metemos a este tema, es el tema de que lo que han sucedido son procesos de industrialización de los países, que es lo que finalmente ha logrado transformar. Sí, pero digamos, ha logrado transformar ese modelo económico que efectivamente se basa en la extracción de recursos humanos, de recursos naturales, que es lo que se ha dado en América Latina, y pasar de un modelo de extracción de recursos naturales a un modelo de industrialización que finalmente lleva al de tecnología, que es muchísimo más agradable con el medio ambiente. Entonces, ¿cómo lograr eso? Y cómo sí efectivamente no cometer los errores que cometieron los países en ese proceso, porque efectivamente tiene un costo. Te voy a poner un par de ejemplos hablando de Costa Rica. En los años 70, la ganadería en Costa Rica no dejó un árbol puesto en Guanacaste. ¿Sí? Con el boom de la exportación de carne para la comida rápida. Pues se quedaron sin agua. Si tú regresas a estos sitios 25 años después, te encuentras que hay una ganadería pujante, llena de árboles, en donde hay suficiente agua para la ganadería, en donde la ganadería incorporó materia orgánica, cambió pastos y donde incorporó el componente arbóreo, en donde protegió las fuentes de agua, en donde reforestó las colinas con teca para exportar a India, etc. Entonces, ¿Cómo fue este proceso? ¿Fue un proceso guiado por el Estado? Claro, totalmente. ¿Y en qué sentido, digamos? ¿Cuáles fueron incentivos, con incentivos de incorporar en el sistema ganadero el componente arbóreo. Pero el tema es que la pérdida de bosques, la pérdida de biodiversidad, implica pérdida de los suelos, implica que estamos tirando al mar cada invierno millones de toneladas de suelo que no se compran en un supermercado. Estamos evitando que el agua que cae sobre este territorio se infiltre, se acumule y se use productivamente. Entonces tenemos ahora veranos más secos, con menos agua. Entonces, el tema de la gestión ambiental tiene que ver con el corazón de la competitividad, porque un país sin suelos productivos, un país sin agua, no puede ser competitivo. Entonces, si queremos una agricultura competitiva, si queremos una industria competitiva, si queremos salud
y una población competitiva, tenemos que hacer una gestión ambiental distinta a la que se ha estado haciendo. Y eso implica tener recursos económicos importantes. Ahora, de nuevo, entonces, el fracaso de CONAP, yo no creo que haya fracasado. El modelo de las áreas protegidas. Mira, hay más de 250 reservas privadas en este país. Hay más de 60 áreas municipales. Hay más de 40 bosques comunales protegidos por las comunidades. Hay más de 60 sitios arqueológicos protegidos por el IDAE y por otros. Entonces, si eso no existiera, posiblemente ya no quedaría lo poco que está quedando. Entonces, claro, el CONAP tiene pocos recursos y no necesariamente ha tenido administraciones de lo mejor. Digamos, yo tampoco me voy a poner a defender, digamos, las administraciones del CONAP. Pero el tema es que el impulso de las áreas protegidas, que tienen diferentes categorías de manejo, y la mayoría de la gente no entiende eso, que dentro de áreas protegidas pueden haber actividades económicas importantes y que hay una derrama económica importante a partir de la gestión de las áreas protegidas. Yo me pregunto, ¿cuánta gente vive del Parque Nacional Tikal? ¿Aerolíneas? ¿Hoteles? ¿Restaurantes? ¿Taxistas? ¿Turoperadores? ¿En Petén? ¿En la ciudad de Guatemala? ¿Cuál es la derrama económica de administrar correctamente el Parque Nacional Tikal? Y si a eso le sumáramos Yaxchá, si a eso le sumáramos Mirador, si a eso le generaría miles de empleos y una derrama económica muy importante al sector hotelero, al sector aeronáutico, etcétera, etcétera. Atitlán es un área protegida. Ahí hay hoteles, ahí hay actividad económica, hay agricultura. Entonces, no es que en las áreas protegidas no se puedan hacer las cosas. Las áreas protegidas hacen muchísimas actividades económicas, pero no están necesariamente valoradas, no están necesariamente bien acompañadas técnicamente y mucho menos incentivadas económicamente. Yo me pregunto, ¿podría o debería haber un programa de desarrollo de MIPYMES, de pequeñas y medianas empresas, alrededor de la gestión de la biodiversidad? Claro que sí. Hay países en Asia que exportan más de 3.000 millones de dólares anuales en orquídeas. Guatemala es uno de los países de la mayor diversidad de orquídeas del planeta. ¿Por qué este país no puede exportar orquídeas? Y eso como vamos Tailandia, a tener que como otros dejar países. para el siguiente segmento porque se nos ha terminado. Esto creo que necesitaríamos 2 programas. Continuamos con Dimensión. Llegamos al último segmento de este polémico programa, digamos, por el tema del medio ambiente. Pero yo quisiera retomar el tema del segmento anterior, digamos. Estamos hablando que efectivamente el sector turismo, digamos, cuando yo hacía el comentario no era que no se tuviera que considerar dentro del modelo. Sin embargo, no hay ningún registro de un país que pueda llegar a los niveles de desarrollo más alto, digamos, basado en un modelo de turismo. Tiene un componente importante, pero no se logra. Digamos, estos son procesos de industrialización fuertes, de inversión fuertes, y la idea es cómo lograr eso y a la vez cuidar el medio ambiente. Cómo lograr ese nivel de desarrollo, cómo gestionar un nivel, una industria, por ejemplo, maderera, porque no es que se tenga que prohibir que se utilice la madera en el país. No creo que esa sea la solución. Digamos, Canadá por lo menos no pareciera que esa sea la opción que tenga, digamos. Entonces, ¿cómo poder gestionar adecuadamente esos recursos sin llegar a extremos que creo que son inviables? Sí. Empecemos con usted. Sí, yo primero quisiera acotar que Costa Rica es un mito, ¿verdad? Y yo los invito a estudiar mejor el caso costarricense, porque también ha sido sobre la base de incentivos que, insisto, se le debe dar su nombre correcto, que son privilegios. Y ahí existe el famoso FONAFIFO, muy parecido al PINFOR y al... Pero el país está lleno de privilegios. Bueno, pues entonces hay que deshacer los privilegios, licenciado, porque no es posible que sigamos arrebatándole dineros a unos de manera coercitiva e inconsulta y darle a otros. Tenemos que realmente emigrar de ese modelo en el que planificamos centralizadamente la sociedad.
Yo no quiero caer aquí en la osadía de decir este país tiene un potencial turístico, porque realmente no soy yo quien, digamos, para decir, quizás como un ejercicio académico puede resultar interesante. Ingeniero, pero digamos, aquí también hay que considerar el hecho de que, digamos, hay cosas que puede hacer el Estado, por ejemplo, brindar carreteras de conectividad, por supuesto. Brindar seguridad para que el... O sea, no estamos hablando que necesariamente sean privilegios, estamos hablando de que el Estado puede facilitar este tipo de industria. Digamos, sí, por supuesto. No estamos en ese extremo. Y coincido totalmente. Lo que pasa es que quería hacer ver el mito que significa Costa Rica. Número uno. Número dos, las áreas protegidas son un fracaso y el modelo del SIGAP también. Con la excepción, por ejemplo, yo pensé que a ese caso iba a aludir el licenciado Godoy, el caso de la Asociación de Comunidades Forestales del Petén, ACOFOP. Mi colega Raúl Más lo conoce, bueno, usted también lo conoce perfectamente. Y es un modelo que ha ensayado un derecho de propiedad. Y es un derecho de propiedad que lamentablemente ha sido solo por 25 años. Yo creo que ya está en renovación. Pero todos los incendios forestales, Paul y colegas, que vemos en estos días recientes, en estas semanas, casi todos están en áreas protegidas. Laguna del Tigre, Sierra de Lacandón, Volcán de Agua, Lago de Amatitlán, Riberas, Lago de Atitlán. ¿No podría haber un incentivo perverso detrás de eso? Lo que hay es que todas esas áreas son estatales. Todas esas áreas son estatales. El propietario es el Estado. ¿Y quién es el Estado? Es esa ficción que creemos que somos parte todos. Pues malísimo, porque ahí ocurre la tragedia de los comunes. Lo que es de todos finalmente no es de nadie, y lo que no es de nadie, nadie lo cuida. Pero bien, volvamos al modelo de desarrollo que eventualmente, creo yo, sí puede funcionar. Es ese gobierno limitado a sus funciones propias, seguridad, justicia y carreteras. El licenciado al inicio mencionaba el tema de los embalses. Perfecto. ¿Por qué este país no tiene embalses y diques que canalicen la cantidad de agua que caen por los cambios climáticos cíclicos y naturales? Debiesen de construir justamente el gobierno estos embalses y estos diques para canalizar las aguas y evitar el tema de los deslizamientos, de los desbordamientos de los ríos. Gobiernos limitados, mercados libres. ¿Libres de qué? Libres de privilegios, en competencia. Y cuando digo libertad, no digo que es libre albedrío, ¿verdad? Y salvataje, y digamos, cualquiera actuando de la forma que quiera. No, cuando digo libertad, la otra cara de la moneda es responsabilidad. Y solo la propiedad privada y un gobierno limitado a sus funciones hace que emerja la responsabilidad. De lo contrario, lo único que emerge es la obediencia. Y es así como estamos los guatemaltecos, obedientes a tantas leyes malas que hay que derogar. La ley forestal, la ley de áreas protegidas, la ley de medio ambiente, y más bien preocuparnos por precisar derechos de propiedad, generar mercados libres y justicia y seguridad. La pregunta que yo planteo, nos quedan 5 minutos, así que vamos a tener que ser rápidos en nuestra intervención, pero digamos, ¿eso realmente haría que la gestión del área forestal del país fuera responsable o no? Por eso es que yo decía en el segmento anterior, realmente cómo hacer una gestión viable, no llegar, digamos, a extremos que no nos llevan a ninguna parte, digamos. Bueno, mire, yo creo que hay una coincidencia plena en que hay que repensar el Estado a partir de un nuevo modelo de desarrollo. Y esto es lo que se ha venido debatiendo en los últimos 2 años, digamos, a partir de los eventos del 2015. ¿Cuál es ese nuevo modelo de desarrollo? Un modelo de desarrollo que tiene que plantearse en un entorno de total incertidumbre. Es decir, hay incertidumbre económica, hay incertidumbre social, hay incertidumbre política y fundamentalmente, por lo menos de la lectura nuestra, que hay una incertidumbre ambiental. Todos los factores están cambiando. Y en el futuro lo único que hay es un enorme signo de interrogación y bastante oscuro. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar como sociedad ese reto? ¿Quitando los privilegios? Podría ser interesante abrir un espacio de debate, modelo de desarrollo y privilegios. Yo creo que hay que buscar un justo balance en lo social, económico, político y ambiental. Pero sin olvidar que esta sociedad, en pleno siglo XXI, sigue dependiendo en un 90% de los bienes y servicios que provee la naturaleza. Un elemento que hay que privilegiar, que desafortunadamente está al margen. Nadie habla del tema ambiental, excepto cuando hay incendios, cuando hay algún descalabro social con múltiples muertes.
Pero mientras tanto, el debate sigue en torno a otros temas que son fundamentales para preservar el ambiente. Impunidad, cooptación del Estado, ingobernabilidad, tiene impactos colaterales muy violentos en el entorno natural. Un aparato institucional cooptado por la corrupción y la incapacidad se manifiesta justamente en lo que vemos hoy. Ríos contaminados, la enorme dimensión de los incendios, la vulnerabilidad y el riesgo permanente en el que vive la sociedad guatemalteca. Por supuesto. En Licenciado, queremos violento. dejarle un minuto para que pueda cerrar el licenciado Godoy. Pues yo cerraría advirtiendo y subrayando el Día de la Tierra, el 22 de abril, que justamente a partir de los 70 se ha venido celebrando sin interrupción en más de 100 países, básicamente con el propósito de sensibilizar, básicamente con el propósito de debatir justamente lo que hemos estado haciendo hoy. Así que felicitar el programa por haber tomado este tema, porque es así, a partir de debatir ideas y de expulgar lo que necesitamos hacer para el futuro, lo que ojalá reduzca la incertidumbre y nos ponga de frente a un modelo de desarrollo y a un Estado distinto que invierta más en la gestión ambiental. Sin duda alguna se quedaron muchos temas sobre el tapete, ¿verdad? Que podemos seguir discutiendo en otro programa, pero muchísimas gracias por sus aportes y ojalá sirva para un proceso de reflexión sobre la gestión que estamos haciendo en el país, porque lo que no podemos negar, y creo que podríamos decir que hay un consenso, es que lo estamos haciendo mal y que algo tenemos que cambiar. Así que muchísimas gracias a ustedes por su atención y ahora los dejamos con Dimensión Acción. Los ciudadanos también podemos organizarnos para aportar en el cuidado del medio ambiente, tal y como hicieron los jóvenes de la organización Ecorevolución. Ecorevolución se enfoca en la conservación de los recursos naturales y el desarrollo integral de las comunidades en Guatemala. Promovemos este desarrollo integral enfocándonos en nutrir el ser interior y por medio de esto nutrir el exterior, ¿verdad? El cuidado a la tierra, lo ecológico, promoviendo la sostenibilidad. Principalmente nos enfocamos en la educación con los niños, ya que creemos que son la semilla de esperanza que existe aquí en Guatemala y en el mundo. Y la educación la hacemos promoviendo la creatividad de cada uno, ¿verdad? Aquella con las posibilidades infinitas de resolver todos los problemas socioambientales que existen actualmente. Se conformó en el 2016 y actualmente trabajamos en Tecpan, en la aldea Xenimajuyú. Aquí estamos construyendo la primera escuela preprimaria hecha con ecoladrillos. Estas son botellas de plástico rellenas de bolsas plásticas. Está generando un gran impacto, no solo ecológico, pero principalmente en la mente de cada persona que se ha involucrado en este proyecto, porque ha creado una gran conciencia. La comunidad nunca se había visto tan limpia, pero más allá de eso, es lo que le está quedando en la mente y en el corazón a cada persona que se involucra y aprende sobre este proyecto, porque aprendemos a ser más conscientes con los actos que hacemos en nuestro día a día. Te invitamos a unirte al programa de voluntariado, donde puedes apoyar en educación y sostenibilidad y ser parte de los ecorevolucionarios en Guatemala. Para contactar con Ecorevolución, escribe al correo info@ecoreev.org.